La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y vamos a seguir hablando de lo que el Señor nos ha venido hablando estos días. Amén. El Señor nos ha venido hablando, o más bien recordando, que hemos sido llamados con un llamamiento santo. Amén. Que si somos hijos de Dios, que si ahora conocemos a Cristo, que si ahora Cristo vive en mí y en usted, es para que vivamos una vida de bendición. Amén. Es para que vivamos una vida diferente, transparente delante de Dios, una vida en santidad. No para que vivamos lo mismo que el mundo vive. No es para eso que Cristo vino a mí. No es para eso que el Espíritu de Dios vive en mí. No, es para que yo pueda marcar la diferencia, vivir en santidad, ser luz delante de todas las personas que no conocen al Señor, y que la gente que no conoce a Dios pueda ver a Cristo a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor nos ha recordado esta semana. Nos ha recordado que hemos sido llamados a la vida cristiana, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y que es inevitable que marquemos una diferencia rotunda al lado de las personas que no conocen de Dios. Amén. A eso hemos sido llamados. Ahora vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo número 10. Epístola universal a los Hebreos, capítulo número 10, versículo número 10. Diez de Hebreos. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, por favor, búsquelo. Hebreos 10:10. Y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez, leamos ese versículo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y para cuándo? Y para siempre. Detengámonos ahí un poquito. Ayer lo hablábamos y ayer lo decíamos y lo meditábamos, que no tiene coherencia pensar que el Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, a llevar el pecado en su cuerpo, a clavarlo en la cruz, a justificarnos con su sangre, para que nosotros siguiéramos viviendo en pecado, ¿cierto? No tiene coherencia, no tendría sentido pensar así. Que Jesús vino, semejante sacrificio que hizo, semejante vida ejemplar que llevó aquí a la tierra, llevó nuestros pecados, nos perdonó, nos lavó. Y es incoherente pensar que todo eso fue para que nosotros digamos que somos cristianos y sigamos pecando igual que todo el mundo. Es incoherente. Hablábamos también de la doctrina aquella de creciendo en gracia, que dice eso, ¿no? Usted, después de que haga la oración de fe, puede hacer lo que quiera, siga pecando, que se salva. Eso es mentira. Eso es mentira. Vuelvo y le repito, sería incoherente el sacrificio del Señor.
Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mire, por el sacrificio del Señor Jesucristo, allí puesto en la cruz del Calvario, sufriendo semejantes dolores, semejante padecimiento, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo el Señor, hemos sido nosotros santificados, y esa ofrenda se hizo una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es necesario, como el pueblo de Israel, estar sacrificando o corderitos, ovejitas para el perdón de los pecados. No, Jesucristo el Señor fue el Cordero de Dios que se presentó delante del Padre, pagó por nuestros pecados, y eso fue una vez y para siempre. Y todo aquel que cree en Jesucristo el Señor es perdonado de sus pecados y es justificado de toda maldad. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. En esa voluntad somos santificados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Dígalo. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Póngale cuidado. Por el cuerpo de Cristo nosotros fuimos santificados, dice la Biblia, ¿cierto? Hemos sido santificados. Por la sangre de Jesús el Señor nos limpió, y ahora el Padre nos ve, y nos ve a través de Jesucristo, y nos ve santos, ¿sí? Nos ve perfectos. Dice, son hermosos ustedes, lindos, están puros, y puedo hablar con ustedes gracias a Jesucristo el Señor. Amén. Pero entonces también dice el Señor que a los que fuimos santificados y a los que estamos siendo santificados, también nos va a perfeccionar, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga eso. O sea que no solamente nos santificó, sino que nos perfeccionó. ¿Cómo es esto de perfeccionar? ¿Cómo es posible? Esto a veces no nos cuadra, porque nos miramos nosotros y somos conscientes de cómo somos, y no nos cuadra. Decimos, ¿cómo puede decir la Biblia que yo soy perfecto si yo cometo tantos errores? Pero ahí está el punto. Mire, ¿sabe por qué el Padre nos ve perfectos? ¿Y sabe por qué la Biblia dice que usted y yo somos perfectos? Por lo mismo que le vengo diciendo, porque el Padre nos ve a través de Jesucristo el Señor, y a través de Cristo usted y yo somos perfectos, somos santos y somos libres de toda culpa. Lo leímos ayer, ¿sí? Somos libres, somos perfectos para el Padre. Pero ¿cómo si yo cometo tantos errores y peco tanto? Pues por eso la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha justificado. Y cuando actualmente cometemos un error, cuando actualmente pecamos, podemos ir a la presencia de Dios, confesar nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Nos limpia. ¿Y qué pasa cuando la sangre de Cristo nos limpia? Pues que volvemos a quedar justificados. El Padre nos ve y nos dice, ve, estás bonito, estás lindo, estás limpio, no ha pasado nada, estás perfecto. ¿Por qué? ¿Porque lo seamos por mérito propio? No, porque la sangre de Cristo siempre está allí para limpiar a los pecadores. Amén. Esta mañana lo hablábamos. La sangre de Cristo solamente es para los pecadores. Para los que no se creen pecadores, la sangre de Cristo no los puede limpiar. No puede, no. Para aquel que se justifica, para aquel cristiano que cuando peca, que cuando comete un error, entonces se justifica y dice, Señor, pero mira, es que tú sabes, es que es muy difícil, es que tuve que hacerlo, es que dije una mentira, Señor, pero es que si no la decía ni modo, entonces, pues no, Señor, yo tenía que hacerlo. Es que mi marido, no, Señor, es que es imposible. Entonces si te justificas, el Señor dice, pues ni modo. Si usted cree que está bien, pues bueno, siga bien a su modo, ¿sí? Pero aquel que reconoce que es pecador, aquel que dice, Señor, dije una mentira esta mañana, ¿para qué le va a decir que no? Sí, dije una mentira, la embarré, se me salió y me da una vergüenza, Señor, pero aquí estoy reconociendo que lo dije.
Y no lo quiero decir más, Señor, no quiero. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. También dice la Biblia que el que confiesa sus pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, confesamos nuestro pecado y también le decimos al Señor, Señor, no estoy contento así. O sea, no me gusta estar así, ¿sí? Es lo que venimos hablando toda esta semana. El cristiano que dice, Señor, mentí, pero pues ni modo, me toca mentir. Ah, bueno, pues está contento, ¿sí o no? Está contento con la mentira, entonces la sangre de Cristo no te puede limpiar, no pasa nada allí, estás igual. Pero el que dice, Señor, mentí otra vez, pero no me gusta mentir, no quisiera seguir mintiendo, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame. Ah, el Señor dice, ¿vos fuiste? Sí. Uy, qué tremendo, pero ven y te limpio. Y la sangre de Cristo me limpia, ¿sí? Y me deja nuevecito, porque me reconozco pecador delante de Dios, amén. Eso es. Entonces la sangre de Cristo me limpia y el Padre me mira y me ve limpiecito, no ha pasado nada. Este hijo mío es recto, es santo, es perfecto. Y uno, ¿cómo? ¿Yo? Sí, porque a través de Cristo somos perfectos para nuestro Padre, amén. Siempre y cuando usted y yo permanezcamos, procuremos permanecer a cuentas con Dios. También lo mencionábamos esta mañana. El problema no es que nosotros no nos equivoquemos, no somos seres humanos y Dios sabe que nos equivocamos. Pero el problema termina cuando usted y yo nos ponemos a cuentas con Dios, le confesamos que lo hicimos, reconocemos nuestra responsabilidad y ahí es donde el Señor nos limpia y se acabó el problema, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, escuche esto tan tremendo. El Señor Jesucristo y nuestro Padre, a través de Cristo, no solamente nos santificó, sino que nos perfeccionó. Cuando algo es perfeccionado, es que está listo y es propicio para algo. Póngale cuidado, le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está haciendo una herramienta, por ejemplo, está haciendo una llave, ¿sí? Una llave de tuerca. Y la están fabricando y le hacen el molde y todo, pero cuando sale del molde de fundición, la llave no queda lista todavía. Tiene que alguien empezar a medir con cosas exactas y empezar a pulir y dejarlo a la medida exacta y precisa. Y cuando ya esa llave es perfeccionada, ¿qué pasa? Es producto terminado y dice, esta está lista para ser usada y dispuesta para el fin con el que fue fabricado, ¿sí? Entonces el hecho de que la Biblia diga que usted y yo hemos sido llamados a ser perfectos, quiere decir que el Señor nos ha dado todas las cosas y nos ha dispuesto todas las cosas para que usted y yo caminemos por el camino de la perfección, como lo dice la Biblia, ¿sí? Que cada día podamos ser mejores, que si tropezamos con una piedra, no nos encariñamos con la piedra para volvernos a tropezar en la misma, sino que la hacemos a un lado con la ayuda del Señor, nos levantamos y seguimos adelante. Y nuestro camino, dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora, no se queda estancada, no se queda detenida, no, va de aumento en aumento, ¿cierto que sí? Va avanzando, va creciendo hasta que el día es perfecto. Y es lo que el Señor quiere, irnos perfeccionando todos los días, que podamos aprender a entender algo de la palabra del Señor todos los días, pero no quedarnos entendiéndola y conociéndola, sino que tenemos que ponerla por obra y así nuestra vida espiritual va a crecer, amén. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Vaya a Filipenses, por favor, allá atrásito. Filipenses capítulo número 1, en el versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ayer leímos Salmo 101, 6, que dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, ¿no? La que le acabé de mencionar ahora. El camino de la perfección, eso dice la palabra. Ahora vaya a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, o sea, estando enterado, ¿sí? Alguien me contó, alguien me dijo
y me enteró de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Regáleme un amén fuerte, por favor. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién empezó usted la buena obra? ¿Quién empezó en usted la buena obra? ¿Quién? Jesucristo el Señor, ¿sí o no? A través del Espíritu Santo. Él un día se nos apareció en la vida, se nos atravesó en nuestro camino, reconocimos que lo necesitamos en nuestra vida y el Espíritu Santo vino a nosotros y empezó a hacer esa obra de perfeccionamiento. Amén. Pero el Señor dice y nos asegura que Él mismo, que empezó en nosotros esa buena obra de santificación, de perfeccionamiento a través del Espíritu Santo, la va a perfeccionar. Escuche, Él se compromete a que nos va a perfeccionar. Él se compromete a que nos va a moldear y nos va a perfeccionar para cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, usted y yo estemos preparados y podamos estar para siempre con Él. Amén. Eso dice la Biblia. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que Jesucristo el Señor venga por nosotros, nos arrebate o partamos de esta tierra, seremos perfeccionados todos los días. ¿Usted se va a dejar perfeccionar o no? ¿Sí? Ahí está la otra, ¿no? Dejémonos perfeccionar. Dejémonos perfeccionar. Perfección tiene que ver, y le ponía el ejemplo ahora, perfección tiene que ver con limar, ¿sí? Vuelvo y le pongo el ejemplo, hacen algo metálico en un molde y quedó, sí, con la forma, pero queda roñoso, carrasposo, ¿cierto? Casi como con cosas por ahí que le sobran. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que empezar a pulir, tienen que empezar a lijar, ¿sí? Eso es el perfeccionamiento, perfeccionar. Y tiene que ver con lo que dice Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se aguzan, o sea, hierro con hierro se afilan. Y asimismo el amigo con el amigo se perfeccionan el uno al otro. Eso tiene que ver con la perfección. Dios te va a perfeccionar y Dios me va a perfeccionar a mí a través de otra persona. Y eso tenemos que saberlo. Y eso tenemos que estar enterados también. Dios te va a perfeccionar y me va a perfeccionar a mí a través de muchas personas. Sobre todo, ¿sabe quiénes? Las que están más cerca de nosotros. Entonces, a la esposa, Dios la perfecciona a través del esposo. Sí, por eso es que ese esposo a veces la esposa dice, uy, pero es que es insoportable. Uy, pero es que... Sí, lo que pasa es que Dios te está limando y te está puliendo para que seas perfecta. Y ese marido dice, no, yo no puedo con esa mujer. ¿Quién la entiende? No puedo, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Resulta que es que Dios te está puliendo de tal manera para que podamos ser perfectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo? No. Ir en la presencia de Dios y ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, enséñame porque yo quiero aprender, porque yo quiero ser perfeccionado. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no es lo más cómodo del mundo, no es lo más chévere y sabroso del mundo, no, se incomoda, claro. Que lo raspen a uno, duele, ¿sí o no? Sí, eso incomoda, eso duele. Pero es que Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere eso. Dios quiere eso. Mire, hace un tiempo estaba predicando por allá en otra iglesia, hace como un mes o un poquito más, estaba predicando en una iglesia en otra ciudad y estaba hablando de lo que el Señor enseñaba en Mateo capítulo 5, cuando dice Jesús y la ira. Y dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable ante el concilio. Y aquel que le dice necio es culpable de juicio. Bueno, y todo esto, ¿sí? Hablando del enojo, de la ira. Entonces, hablábamos y les decía yo lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Les decía, mire, todavía hay cristianos que justifican la ira, hermano.
Todavía hay cristianos que están felices y contentos, explotando de vez en cuando en ira y quebrando cosas tal vez y ofendiendo a la gente, que porque es un cristiano así templado, dicen ellos. Oh, es que yo soy un cristiano de carácter y por eso de vez en cuando se le brota una vena por aquí ya que se le va a explotar, o por acá, y se pone rojo y se pone todo iracundo. Y ellos dicen que eso es carácter, que eso es templanza, y defienden la ira. Y yo les decía, cuando la Biblia dice que no, el Señor Jesucristo está diciendo que así no se hace. Entonces alguien de entre la gente no se aguantó, me levantó la mano y me dijo: hermano, pero es que Pablo dice, airaos pero no pequéis. Pero así, como que el Señor la estaba limando con lo que yo estaba diciendo. Estaba incómoda, estaba mal. Y entonces se levantó la mano y me dijo: hermano, pero es que Pablo dice, airaos pero no pequéis. Entonces yo le dije: pues aírese y no peque, a ver si es capaz. No, pues se lo dije más bonito, ¿no? Entonces yo le dije: hermana, aírese y no peque, a ver cómo le va. Yo entiendo que Pablo estaba diciendo que es inevitable que nosotros sintamos ira en algún momento, sintamos enojo en algún momento, ¿sí? Pero Dios nos manda a que todas esas pasiones y todos esos deseos les demos muerte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿sí o no? Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Y Jesús el Señor está diciendo eso. Mire, si usted enojado le dice necio a su hermano, está grave, mi hijo. Y si enojado le dice fatuo, el fuego del infierno le está ardiendo en los pies. Así dice Mateo. Entonces, eso es lo que Dios usa. Y a veces escuchamos predicaciones, o a veces el hermanito, la hermanita se nos acerca y nos dice algo, nos llama la atención y nos dice: hermano, mire, yo veo que usted está como haciendo esto y eso no le agrada a Dios. Ay, inmediatamente uno siente el orgullo, se le sube. Pero si entendemos que es que Dios nos quiere perfectos, nos quiere perfeccionar, entonces usted se acuerda de la lija, se acuerda de la pulidora y dice: Dios me está perfeccionando. Respira profundo y le dice al hermano: muchas gracias. ¿Sí o no? No es fácil, no es fácil. Eso lo logramos solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay que lograrlo, porque vamos a ser perfeccionados. Cuando ese marido se ponga cansón, aburridor, insoportable, usted respire profundo, mira al cielo y diga: gracias, Señor, porque me estás perfeccionando. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Bueno, nadie, está bien. Entonces, Dios nos está perfeccionando, ¿sí? Y en esos momentos que logramos identificar el proceso de Dios en nuestras vidas, nos humillamos ante el Señor, no peleamos ni nos enojamos, sino que le decimos: Señor, esto está un poquito difícil, pero sé que me estás perfeccionando. Dame las fuerzas, Señor, dame la paciencia, papá, para estar firme y no desagradarte. Y Dios nos ayuda y nos saca en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es lo que el Señor dice. Entonces, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, y nosotros vamos a permitir que Él la perfeccione. ¿Cuántos dicen amén? Eso, nosotros vamos a permitir que el Señor perfeccione esa obra en nuestras vidas. Es la voluntad del Señor. Entonces, vaya a Romanos, sí, señor, vaya a Romanos. Romanos, ya le voy a decir. Capítulo 12, versículo 1, desde el 1 y el 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Búsquelo, por favor, y leámoslo. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Y qué más? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice la palabra. Empieza en el versículo 1 diciendo que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, como un sacrificio santo, sin mancha delante de Dios. Una vez más, el llamado a la santidad. Y para que logremos esto, mire que va ahí enseguidita, inmediatamente, para que logremos esto, entonces el Señor dice, no se conforme a este mundo, no se conforme a este siglo, preséntese santo, claro que sí. Pero para poder lograrlo usted no se puede conformar, no puede acomodarse, conformarse a lo que este mundo dice. ¿Qué dice este mundo? Este mundo y este sistema dice, es muy difícil hacer lo bueno y hacer lo correcto, porque todo mundo hace lo malo. Sí, es muy difícil andar en santidad en esta vida, porque es que mire, por todo lado hay tentaciones, por todo lado hay maneras de pecar, pero usted se las encuentra en todo lugar, hasta tirado en el suelo. Todas las opciones para pecar usted se las encuentra, entonces es muy difícil hacer lo bueno. Eso dice el mundo. Pero el cristiano, dice la Biblia, no se puede conformar a eso. No puede. Porque hoy los jóvenes están rindiéndose a eso. Hoy los jóvenes están doblegándose a eso y diciendo, no, es muy difícil, es muy duro. Es muy difícil vivir en santidad, porque mire cómo visten las mujeres, mire las jovencitas hoy cómo se ofrecen por las redes sociales, mire la publicidad, mire aquí, mire allá, por todos lados me bombardean y por todos lados hay oportunidades, hay tentaciones, hay oportunidad de hacer lo malo. Es muy difícil, no se puede. Pero el Señor dice, no se conforme. ¿Cómo dice el Señor? No se conforme, no nos conformemos. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el sistema? Que el que llega a la política obligatoriamente se tiene que volver un corrupto, se tiene que volver un malévolo, un deshonesto, porque es que llegar allá es muy difícil, estar allá en ese ambiente es muy difícil porque por todo lado hay oportunidad de hacer lo malo, y entonces es imposible ser un político honesto. Eso dice el mundo, eso dice el sistema. El sistema dice que todo el que llega a un poder, a una posición de autoridad en la política, se tiene por obligación que volver un corrupto y un malo. Pero los hijos de Dios, ¿qué dicen a eso? Los hijos de Dios no se pueden conformar a eso. Los hijos de Dios que se están lanzando a un puesto en la política no se pueden conformar a eso. Ellos tienen que salirse de ese molde, no conformarse a este siglo, sino transformarse por la renovación de nuestro entendimiento conforme a la palabra, y pararse en la palabra firme y decir sí se puede. Como por colaborar me diga amén. No, ni así, mano. Bueno, está bien. No nos podemos conformar a eso. En el mundo el sistema dice es que uno se casa y se le desgracia la vida, y los matrimonios no duran más de 5 años. Mejor dicho, el que llega a 5 años es muy duro, muy varón, pero eso no dura más de ahí, porque eso las mujeres, ¿quién las entiende? Y las mujeres dicen, los hombres, ¿quién los entiende? Ellos son unos terribles, son, mejor dicho, lo peor del mundo. Entonces eso no se puede. ¿Y los cristianos qué decimos? No nos podemos conformar a eso, amén. No podemos conformarnos a ese molde, es que no se puede. Porque el Señor dice, presente su cuerpo, preséntese usted como un sacrificio vivo, y esto lo va a lograr no conformándose a lo que el mundo dice. Esto lo va a lograr saliéndose del molde del mundo y renovándose, dejándose transformar. Lea el versículo 2 otra vez. No os conforméis a este siglo, sino que transformados. Dígalo fuerte, sino que transformados. ¿Qué es transformación? Es pasar de una forma a otra, ¿sí? Es una transición de una forma a otra diferente. Este tenía una forma y resulta que ya cambió, ya no es redondo, ya es cuadrado. Eso es una transformación, ¿sí? Pasar de un estado, de una forma a otra totalmente diferente. Es lo que el Señor dice. Usted tiene que salirse de ese molde y dejarse transformar. ¿Y cómo nos transformamos?
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La principal batalla que usted y yo libramos todos los días es en nuestra mente, ¿sí? Es en nuestra mente. Ahí está el campo de batalla más impresionante. Lo que usted acepte aquí en la mente, eso ya se va al corazón, y del corazón se vuelve una intención, y del corazón sale y se vuelve una acción. Entonces, nuestro entendimiento, nuestra mente, tenemos que renovarla. ¿Y cómo la renovamos? Dice la palabra de Dios: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto de comprobar es lo que quiero hacerle énfasis hoy. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo comprobarla? Yo ya tengo un conocimiento, yo ya sé algo, sí, lo tengo ahí. ¿Cómo lo compruebo? Pues volviendo a ensayarlo, ¿sí o no? Eso es. Entonces yo ya sé, por ejemplo, yo ya sé que yo debo ayunar, ¿sí? Yo debo ayunar porque así me enseñaron. Y a mí, desde que conocí al Señor Jesucristo y entré a la vida cristiana, me enseñaron que hay que ayunar. Pero no se quede ahí. O sea, no se quede con ese vago idea. No, compruébelo. Usted compruébelo. ¿Por qué tiene que ayunar? Entonces, cuando yo compruebo la voluntad de Dios en mi vida, viene algo poderosísimo que se llama convicción. ¿Cómo se llama? Convicción. Ya yo no hago lo que otro me dice, ¿sí? Ya yo no vivo por cosas que otro me enseñó y me dijo que hiciera, pero yo no estoy convencido, yo no sé ni por qué las hago. Hay muchos cristianos que usted les dice: ¿usted por qué ayuna? O primero, ¿usted ayuna? Sí, yo ayuno. ¿Por qué? No porque sí, porque es que hay que ayunar. Sí, o sea, hay que ayunar. Bien, está muy bien. ¿Pero por qué? O sea, explíqueme. ¿Sí? Y muchos se quedan como que, le echa chispa al cerebro. No, pero porque no se han dado a la tarea de comprobarlo. O sea, sí, a mí me enseñaron que hay que ayunar y yo he comprobado que hay que ayunar, está bien. Pero entonces yo me tengo que convencer. Yo tengo que comprobar que lo que estoy haciendo de verdad es bíblico. Y es lo que Dios nos viene llevando a hacer todos estos años, hermano. Revisando cosa por cosa que hemos aprendido, que nos han enseñado, si es bíblica o no, ¿cierto? Si la Biblia de verdad enseña eso o no lo enseña. Y lo que no, entonces lo ajustamos a lo que dice la Biblia. Y lo que sí, entonces lo arraigamos y lo afirmamos en nuestras vidas. Pero eso es lo que el Señor dice. Yo no puedo, escúcheme, y ahí hay una gran diferencia entre un cristiano simplemente religioso a un cristiano convencido. Un cristiano convencido no lo van a sacar, no lo van a mover, hermano, de la palabra de Dios así porque sí. Porque entonces llega aquel personaje que sí se convencen de una manera tremenda de unas herejías impresionantes, y sí está convencido, y llega donde el cristiano que está juicioso en la palabra y llega a desacomodarlo. Entonces empieza a decirle que el diezmo, usted, no, hermano, sí, y con una convicción empieza a decirle: no, eso era de la ley, mire, pum, pum, pum. Y el cristiano queda: ¿será? Y queda confundido. ¿Por qué? Porque solo tenía una información, solo tenía un conocimiento, mas no había comprobado ese conocimiento y lo había vuelto convicción. ¿Sí? Solo tenía la información y ya. Sí, hay que diezmar. Pues diezmemos. ¿Pero por qué? Yo tengo que comprobarlo. Y es allí lo que a veces al cristiano le da como pereza. A veces a uno como todo, estamos en la era digital, ¿no? En la era de la tecnología, y todo es inmediato, todo es ya, ¿sí o no? Usted manda un mensaje a China y llega inmediatamente y le contestan y todo es inmediato. Entonces a veces eso lo hace que uno quiera todo ya, todo fácil, todo chévere. Pero resulta que nos toca ponernos a hacer la tarea, y la tarea es no conformarnos a lo que nos dicen en la iglesia y escuchamos y tragamos entero, no.
nos tenemos que ir a la casa y tomar la palabra y estudiarla y comprobar cosa por cosa. Y venga, a mí me enseñaron que yo tengo que amar a mis enemigos. Pero ¿cómo así? Yo tengo alguien, un vecino que me echa la basura en mi antejardín y pone al perrito de él a hacer popó en mi antejardín. Yo tengo que amar a ese degenerado. No puede ser. ¿Dónde dice? Y busco, investigo y estudio, y al final yo mismo me convenzo de que de verdad sí es la voluntad de Dios que ame a mis enemigos. ¿Sí me está entendiendo o no? Y ahí se vuelve una convicción. Entonces cuando alguien le dice, vea, demande a ese vecino, mire, parquéle el carro ahí al frente para que no friegue, es que él también, es que usted tampoco puede ser, usted tiene que ser manso pero no menso, es que usted tiene que ser tonto pero no tanto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cristiano? ¿Se va a dejar pedalear por ese otro? No, el otro está convencido. Le dice, no, tranquilo, cálmese, no se preocupe, yo ya sé lo que Dios me ha enseñado y yo al hombre lo soporto. No me preocupe que un día él va a rendir su vida al Señor Jesucristo y va a ser un hermanito mío también. Pero mientras tanto yo lo soporto porque yo soy el que tengo el Espíritu Santo de Dios. Ah, caramba, hay convicción, ¿sí o no? Hay convicción. Entonces cuando yo estoy convencido estoy más afirmado, más arraigado, hermano. Pero ¿cuándo se convence uno? Cuando uno mismo lo comprueba, ¿sí? Nos toca, hermano, nos toca, escúcheme, nos toca por el amor de Dios comprobar lo que hasta ahora vivimos de nuestra vida cristiana. Comprobémoslo para que nos convenzamos de que de verdad es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Comprobémoslo, porque de esa manera, hermano, vamos a estar firmes todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Porque de esa manera vamos a poder perseverar hasta el final. La Biblia dice, el que persevere hasta el final, este será salvo, ¿sí? Eso dice la Biblia. Solo de esa manera nosotros vamos a poder alcanzarlo. Solo de esa manera nosotros vamos a poder ser unos cristianos de verdad y dejar la ambivalencia en la que viven muchas personas que se llaman cristianos hoy en día, pero que todo el tiempo están con miedo a fallar, todo el tiempo están diciendo no, pero ¿y si fallo? Y otros entonces duraron unos añitos en la vida cristiana, pero se fueron para el mundo otros añitos, luego volvieron y así permanecen en una inconstancia porque no hay convicción, solo hay información. Y el que vive por información es un religioso. Y Dios no nos llamó a cambiar de religión. Dios nos llamó a cambiar de vida totalmente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo no nos enseña dogmas y ritos. Él nos enseña una cultura que está compuesta por costumbres y por nuevas costumbres en nuestra vida. No algo postizo, no. Nueva cultura totalmente en mi vida es lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Eso es. No dogmas, no ritos, no religión, no. Usted y yo tenemos que estar convencidos, porque si estamos convencidos, usted y yo vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Porque si estamos convencidos de la palabra, puede que fallemos, puede que caigamos, pero usted y yo estamos convencidos de que hemos sido llamados a vivir en santidad. No importa cuántas veces nos equivoquemos, hemos sido llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados. Mire, me sorprende y me impacta mucho leer acerca de la vida de un soldado americano llamado Desmond II, así se llama, o al menos así se escribe, Desmond II. Fue un soldado de los Estados Unidos que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Y este soldado era cristiano, él leía la Biblia, él leía la palabra del Señor. Y estaban en pleno apogeo, en plena guerra, de la plena guerra con Japón, Segunda Guerra Mundial. Y el hombre dijo: yo soy cristiano, yo leo la Biblia, temo a Dios, sé la voluntad de Dios, pero yo no me puedo quedar aquí quieto mientras mi gente está peleando y se está muriendo allá en el campo de batalla, y yo aquí
cruzado de manos. Dice, no, yo tengo que enlistarme y tengo que ir a ayudar de alguna manera a esa gente. Pero él tenía principios. Él era algo que se llama un objetor de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Es una persona que desobedece órdenes de superiores argumentando unas razones éticas o morales, ¿sí? Entonces, él fue el primer objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque él dijo, yo me voy a enlistar a las filas del ejército, y cumplía con todos los entrenamientos y con todo, menos tomar un arma. Él se paró en la raya y dijo, mire, yo jamás voy a tomar un arma, nunca, y mucho menos voy a matar a alguien, jamás, porque Dios dice en su palabra, no matarás. Y eso fue un boom en el ejército. Mejor dicho, lo demandaron, lo metieron a la cárcel también, porque desacataba las órdenes, y lo metieron hasta la cárcel, y le iban a meter al calabozo, y eso era una cosa terrible, hasta que alguien por ahí abogó por él, un superior, y dijo, no, resulta que hay algo que se llama objeción de conciencia, y los soldados tienen derecho a eso. Y si él no quiere portar un arma, bajo su responsabilidad se va a enlistar y lo van a aceptar, y no tienen por qué obligarlo a hacerlo. Pero escúcheme, el bendito soldado aquel, el bendito hombre estaba convencido, hermano. Mire, no lo movió ni siquiera que lo amenazaran con meterlo a la cárcel. Lo vamos a meter a la cárcel, coja el arma, dispare. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque la Biblia dice que no debo matar. Lo vamos a meter a la cárcel, métame. Y lo metieron. Y lo metieron, hermano. Y allá en la cárcel le decían, vas a coger un arma. Y él decía, no lo voy a coger, jamás. Eso es estar convencido, hermano. Cuando uno está convencido, ni un billete, ni 50,000 billetes lo van a sacar de lo que usted está convencido. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos convicciones, hermano. Necesitamos convicciones. Y aquel soldado raro, y que todo el mundo se burlaba de él, y le hacían bullying, aunque en ese tiempo no existía esa palabra, o al menos no se usaba para eso, lo discriminaban, se burlaban de él. Al final lo tuvieron que sacar de la cárcel y aceptarlo como parte del ejército sin un arma. Y le dijeron, usted se va a morir rapidito, mijo, porque usted frente al ejército japonés aquel, y sin un arma, ¿qué va a hacer? Dijo, no, él era médico, también un paramédico. Él dijo, no, yo me voy a enlistar y voy a ser un paramédico en medio de la batalla, y eso es lo que yo voy a hacer, y voy a salvar vidas, y no voy a empuñar un arma. Y todo el mundo le decía cobarde, le decía de todo, pero a la hora que lo metieron al campo de batalla, el hombre resultó ser más valiente, hermano, que todo el mundo. Y usted puede leer la historia de él, en la internet está, cómo el hombre salvó un montón de gente. En una noche se quedó toda la noche y toda la madrugada sacando gente del campo de batalla y llevándolos a enfermería él solo, y salvó como a 70 y pico de personas, hermano, él solo esa noche. Y al final sobrevivió. Le dijeron, usted es el primero que va a morir, y se murió un montón de gente, hermano, y el bendito sobrevivió. Sí salió herido, pero sobrevivió, y lo condecoraron. El presidente de los Estados Unidos lo condecoró a una medalla de honor tremenda. Pero ¿sabe quiénes son esos que marcan historia? ¿Saben quiénes son esos que escriben una historia grande, impactante y poderosa? Aquellos que se convencen de algo. Y si es algo bueno y algo bíblico, van a marcar historia, hermano, en la humanidad. ¿Sí me está entendiendo o no? Quien sea religioso, quien se diga cristiano, hermano, eso sobra. Hoy eso, ahora todo el mundo es cristiano. Y en campaña política, eso, todo, hasta el diablo, hermano, resulta ser cristiano. Sí, eso es así. Todo el mundo es cristiano. Quien se ponga el titulito cristiano, eso sobra, hermano. Pero quien esté convencido de la Biblia, de esos hacen falta. Quien esté convencido de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, pero no como una religión, no, como una convicción, de esos hacen falta. Y esos somos los que Dios está llamando a que usted y yo seamos, amén. Dios nos está llamando a que usted y yo seamos de esos que estamos convencidos, hermano, pero convencidos, de verdad.
que aunque nos amenacen, que aunque pase algo, nos veamos en peligro, no cambiamos. No cambiamos. Yo soy esto, soy hijo de Dios, soy cristiano. Y esto es lo que hago, esto no lo hago y punto. Pero es que no importa, no hay problema. Esto es lo que soy. Esencia, ¿sí o no? Como nuestro Señor Jesús. A Él lo amenazaron, a Él lo culparon, le dijeron retráctese, miren, no diga eso. Y Él decía, pero es que eso es lo que soy. Eso es lo que yo soy. Que lo vamos a crucificar. No, nada podrías hacer conmigo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado el cielo. Fue lo más que dijo el Señor. Pero punto, Él dijo, eso es lo que yo soy. Sencillo. Entonces, esto de comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es una tarea, hermano, que nos tenemos que dar, por favor. Todos tenemos que darnos esta tarea. Comprobemos la voluntad de Dios. No nos conformemos a lo que nos dicen, a lo que escuchamos y ya. No, nosotros mismos investiguemos, analicemos, pidámosle al Espíritu Santo entendimiento y comprendamos y comprobemos la voluntad de Dios para que estemos convencidos de ella. Amén. Y con esa convicción podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, hacer historia, hermano, y salvar a muchos de las garras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor quiere, es la voluntad de Dios, eso es. Vuelvo y le repito, mire, ay Dios, hoy en día usted ve por redes sociales personas diciendo, ay sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y en unas vulgaridades, en unas cochinadas, en unas cosas terribles. Ay sí, pero yo soy cristiana, pero eso no quiere decir que sea una santa, eso no quiere decir que sea un santo. Y entonces, ¿qué quiere decir? O sea, entonces, explíqueme. Que alguien me explique qué quiere decir ser cristiano entonces. Toda esta semana lo hemos visto. Ser cristiano, ser hijo de Dios quiere decir ser transformado, ser cambiado y ser diferente, totalmente diferente a los que no tienen a Dios. Eso quiere decir ser cristiano. Entonces no tiene sentido cuando un cristiano dice soy cristiano, pero entonces no esperen que sea un santo. Soy cristiano pero fornico, soy cristiano pero robo y engaño y digo mentiras, pero no hay problema. No tiene sentido, no hay coherencia. Y vuelvo y le digo, no es que usted y yo no podamos cometer errores porque Dios nos va a descalificar, no. El problema es cuando el cristiano se acomoda y se conforma al pecado y se da a la tarea de justificar su pecado. Ese es el problema. Pero que todos los días, sí, todos los días nos equivocamos, pero todos los días vamos a la presencia de Dios, le confesamos a Dios que lo hicimos, que no estamos cómodos ahí, que queremos cambiar, que no queremos pecar más, y nos levantamos y seguimos adelante como justos, como santos, como perfectos delante de Dios. Porque no nos acomodamos a ese pecado, porque no nos conformamos a las debilidades. Cáigase cuantas veces se deba caer, pero levántese, hágame el favor y no se conforme. No esté cómodo, no esté feliz en el pecado, en las cosas malas, en lo que a Dios le desagrada. Jamás esté cómodo allí, jamás esté feliz ahí, nunca. Y usted y yo siempre seremos verdaderos hijos de Dios. Amén. A eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados usted y yo. Entonces, comprobemos, démonos a la tarea de comprobar cuál sea la voluntad de Dios en nosotros. Que lo que escuchamos y que lo que aprendemos y entendemos no lo dejemos ahí, sino que en la intimidad, a solas con Dios, estudiemos la palabra, la escudriñemos, le pidamos a Dios entendimiento y ese conocimiento lo volvamos una convicción en nuestras vidas. De esa manera, hermano, la iglesia de Jesucristo, el Señor, va a empezar a marcar historia y va a empezar realmente a establecer el reino de Dios en esta tierra y vamos a empezar a ser realmente luz en medio de estas tinieblas. Amén. Solo de esa manera. Cuando hayan cristianos convencidos y no cristianos religiosos. Yo quiero ser un cristiano convencido. ¿Usted también? Póngase de pie y oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude a convencernos, que en nosotros haya una convicción impresionante, hermano, que marque historia. Padre, oramos a ti, Señor, en esta noche, diciéndote, Señor, no queremos ser religiosos, no queremos ser cristianos del montón, queremos ser cristianos convencidos, Señor, que nada ni nadie nos mueva de tu palabra y de la roca que eres tú, mi amado Jesús.
que nada ni nadie, ningún viento de doctrina, Padre, ningún soborno, ninguna riqueza, Señor mío, ni absolutamente nada, ninguna pasión, ningún deseo, Padre, pueda moverme de la santidad, de la convicción y de tu palabra, mi amado Señor. Te pedimos que nos ayudes porque nosotros queremos hacerlo. Dígaselo: Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero comprobar cada cosa que entiendo de la Biblia. Yo quiero comprobarla, Señor, y que en mí sea una convicción, Señor. Que en mí no sea solamente una información. Quiero estar convencido, Señor, de tal manera que me pueden hacer los ofrecimientos que sea, pero yo no voy a cambiar de parecer porque estoy convencido, mi Dios, de que eso es lo que a ti te agrada y que eso es lo que yo voy a hacer. Y punto, mi amado Señor. Queremos, Padre, impactar al mundo, Señor, estando convencidos de tu palabra. Queremos, Padre, mostrarte a ti reflejado en nosotros, Señor, estando convencidos de tu palabra, Padre. Por eso te pedimos que nos transformes, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor, y renueva nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos cada día crecer, ser mejores hijos de Dios, ser cada día, Señor, más convencidos, Dios mío, de lo que dice tu palabra. Amar tu palabra, Señor, amar la santidad, amarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Queremos, los que estamos aquí, los que se conectan, Señor, somos personas que deseamos ser gente convencida, cristianos convencidos, mi Dios, que marquen la diferencia, Señor, que alumbremos realmente en medio de las tinieblas. Padre, aquí estamos, Señor. Úsanos, convéncenos, bendícenos, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.